procedimentalista a un Estado materialmente justo. Avancemos. Como podemos ver, esta Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales tiene precisamente como objeto la tutela y protección de estos derechos. El artículo 1 determina el objeto y finalidad de la ley, y en el artículo 2 nos vamos a encontrar con principios que son propios de la justicia constitucional. ¿Cuáles son estos principios de la justicia constitucional? Tenemos el principio de aplicación más favorable de los derechos constitucionales. Tenemos el principio de optimización de los principios constitucionales, el principio de obligatoriedad del precedente constitucional y el principio de obligatoriedad de administrar justicia constitucional. Como podemos ver, nosotros observamos que estos principios van de la mano con el modelo de Estado garantista que tiene el Ecuador. Y podemos ver cómo a través de disposiciones normativas se trata de afianzar, por ejemplo, los precedentes constitucionales emitidos por la Corte Constitucional y también el acceso permanente de las partes a esta administración de justicia. Por favor, avancemos. Pero miren, no es que existen solamente principios propios de la administración de justicia constitucional, sino que estos principios de la administración de justicia constitucional no podrían tampoco dejar de observar principios procesales comunes. Y dentro de estos principios procesales comunes, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales va a destacar los siguientes: debido proceso. Definitivamente, los procedimientos, ¿no es cierto?, las acciones constitucionales no pueden dejar de observar un debido proceso. La aplicación directa, miren ustedes, de disposiciones normativas contendientes a un trámite constitucional. La gratuidad de la administración de justicia constitucional. El sistema dispositivo, podemos también ver el impulso oficial en el ámbito de mayor tutela o protección de derechos constitucionales. La famosa formalidad condicionada dentro de procedimientos de garantías jurisdiccionales. Es por eso que no se puede, de cierta manera, restringir el acceso a la justicia constitucional por el hecho de que las partes no invoquen expresamente articulados normativos, por ejemplo. Por favor. La doble instancia es otro principio procesal común que está dentro de la administración de justicia constitucional. La motivación, la comprensión efectiva, la economía procesal, la publicidad, el iura nobis curia y la subsidiariedad. Bien. Y frente a estos dos elementos finales se generan también varios, se puede decir, confusiones dentro de una realidad jurídica constitucional. Por ejemplo, respecto al principio iura nobis curia, miren ustedes, ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que diferencia la justicia constitucional de otros mecanismos de administración de justicia? Miren, dentro del derecho civil, ustedes, todos nosotros somos abogados, existe el principio de congruencia, ¿verdad? Y bajo el principio de congruencia nosotros podemos ver que solamente se puede resolver por parte de un intérprete lo que le solicitan las partes. Pero a través de la justicia constitucional se permite superar ese atavismo del principio de congruencia e ir mucho más allá, y se puede incluso aplicar e invocar el principio de iura nobis curia, en donde el juez conoce el derecho y puede subsanar incluso formalidades. En varias ocasiones, la Corte Constitucional Ecuatoriana, por ejemplo, ha detectado que el sujeto X, por ejemplo, demanda o alega la vulneración de un derecho, pero resulta que del devenir de la demanda, la Corte se da cuenta que no es el derecho, qué sé yo, a la vivienda, sino es el derecho a la salud. Y en virtud de aquello, aplicando el principio de iura nobis curia, corrige de cierta manera esa pretensión inicial del demandante y precisamente aplica este principio y subsana esa formalidad. Y en virtud de aquello, admite a trámite una determinada acción de garantías. A través del principio de la subsidiariedad, que también es otro tema que se encuentra bastante mitificado en la realidad constitucional ecuatoriana, ¿verdad? Subsidiariedad y residualidad, dos elementos que han generado una gran confusión en nuestro país y que ha colapsado prácticamente el sistema. Nosotros podemos observar que existe la subsidiariedad en acción de protección de derechos. ¿Qué sucede con los jueces, por ejemplo, en un momento determinado?
que invocan el principio de no subsidiariedad y señalan que simplemente existe un canal ordinario y desechan acciones de protección de derechos. Y por otro lado, nos encontramos con otros jueces que alegan precisamente el reconocimiento del principio de subsidiariedad y, pudiendo existir casos que puedan ser solucionados en justicia ordinaria, convierten esos casos en casos constitucionales. Pues miren, esto genera un grave problema a la hora precisamente de la interpretación ya dentro de escenarios pragmáticos. ¿Cómo nosotros diferenciamos que se trata de un tema de legalidad de un tema de constitucionalidad a través de la definición de escenarios y subescenarios constitucionales? El día de mañana vamos a ir enfocando esta diferenciación para que sepan diferenciar cuándo es un tema legal y cuándo es un tema constitucional. Avancemos. El debido proceso y la Constitución. Bien. Respecto a este tema, es importante que nosotros destaquemos un elemento muy importante. El debido proceso es un principio que va a estar presente en todos los trámites dentro de una realidad jurídica y dentro de una realidad democrática, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con el debido proceso constitucional? El debido proceso constitucional tiene una característica muy peculiar, y para aquello tomaremos como referente la teoría de Carlos Bernal Pulido en su libro El Derecho de los Derechos. ¿Qué nos dice Bernal Pulido respecto a este debido proceso? El debido proceso tiene una doble dimensión. ¿Y por qué tendrá una doble dimensión el debido proceso constitucional? Bien, tiene una doble dimensión. ¿Por qué? Porque en primer lugar puede ser entendido al debido proceso como ¿qué? Como un debido proceso legal y como un debido proceso constitucional. Esta es una primera gran diferenciación que nosotros como intérpretes debemos considerar cuando estamos tratando de resolver un problema en el cual nos demande una posible vulneración al principio del debido proceso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la invocación de un debido proceso desde una perspectiva legal que la alegación de un debido proceso desde una perspectiva constitucional. Y vamos a ver por qué se genera aquello. Porque miren ustedes, el debido proceso constitucional puede estar configurado a su vez como un derecho constitucional autónomo o como una garantía para el cumplimiento de otro derecho. ¿Qué queremos decir con aquello? Bien, nosotros generalmente, cuando abordamos el análisis del debido proceso, lo vemos como un principio abstracto, ¿verdad? Lo vemos como un principio que ha sido reconocido dentro de la Constitución, ejemplo, la Constitución ecuatoriana. Pero nosotros nos encontramos con problemas interpretativos muchísimo más complejos en la realidad ya práctica. ¿Qué sucede? Que miren, en ocasiones este derecho al debido proceso constitucional puede verse expresado como un derecho autónomo, digno de protección. ¿Quién me puede dar un ejemplo en donde, dentro de la propia Constitución de la República, se asocie al debido proceso como un derecho autónomo? ¿A través de qué institución podemos ver reflejado aquello? Miren, acción extraordinaria de protección. ¿Qué nos dice la Constitución respecto a la acción extraordinaria de protección? Nos dice que se podrá presentar una acción extraordinaria de protección respecto a ¿qué? A la vulneración de derechos constitucionales y frente a la vulneración del debido proceso.
¿Cómo le está configurando el constituyente ecuatoriano el debido proceso constitucional? Como un derecho autónomo, miren ustedes. Por lo tanto, yo puedo directamente acudir ante la Corte Constitucional y decir, me están vulnerando mi derecho al debido proceso. En virtud de aquello, la Corte realizará en su sala de admisión la evaluación pertinente para ver si lo admite o no admite a trámite. Pero existe una invocación directa del debido proceso como un derecho. Pero el debido proceso constitucional también puede ser configurado como una garantía, como un mecanismo para la protección de otros derechos constitucionales. Cuando yo, por ejemplo, estoy, ¿no es cierto?, dentro de un caso concreto, de cierta manera, realizando un trámite, yo soy empleado, por ejemplo, y resulta que a mí mi empleador me despide, pero en ese despido no me notificó con mi despido qué es lo que se está realizando. Una vulneración al trámite, ¿no es cierto? Una vulneración al trámite dentro de un ámbito del debido proceso. Pero miren, bajo ese ejemplo, ¿cuál es el derecho que se está buscando tutelar? ¿El debido proceso en sí? No. ¿Cuál es el derecho que se busca tutelar? Es mi derecho al trabajo. Miren, en este sentido, nosotros podemos ver cómo, a través de la interpretación, el derecho al debido proceso puede ser configurado también como una garantía. Garantía para la protección de otros derechos constitucionales. En el caso que yo les pongo, por ejemplo, ¿no es cierto?, la falta de notificación. Está actuando como un mecanismo, una garantía para que yo pueda ejercer mi derecho al trabajo, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo busco a través de aquello? Que se evidencie que a mí no me notificaron, y como no me notificaron, pues el acto que emitió este empleador es vulnerador a mi derecho al trabajo y por lo tanto se me reintegra al mismo. Nosotros podemos ver cómo bajo esta doble configuración nosotros como intérpretes debemos saber diferenciar, en primer lugar, si se trata de un debido proceso legal o constitucional, y en segundo lugar, si yo identifico que se trata de un debido proceso constitucional, si se está actuando como un derecho autónomo o a su vez como una garantía que me permite la protección de otros derechos constitucionales. Miren, algo que parece bastante simple nos permite, de cierta manera, en la realidad práctica, diferenciar claramente cuando estamos frente a una vulneración o no de este macro derecho que es el debido proceso en la esfera constitucional ecuatoriana. Y en virtud de aquello, miren, yo me formulo problemas jurídicos diferentes, ¿no es cierto? Pongamos un ejercicio pragmático respecto a esta diferencia del debido proceso en el ámbito constitucional y legal. A ver, si es que en un momento determinado, por ejemplo, voy a poner esta situación, qué sé yo, se inicia un juicio en el ámbito civil y dentro de ese ámbito civil no se aparejó a la demanda una letra de cambio. Pongamos este ejemplo. Y frente a no aparejar esta demanda, la letra de cambio, luego viene una persona, por ejemplo, y me dice, a través de acción de protección, que se ha vulnerado su derecho al debido proceso por no respetar un trámite. Okay. ¿Cómo yo configuro ese debido proceso? Para ser más específicos, se trata, de manera tangencial y breve, por cierto, de un debido proceso en el ámbito legal o de un debido proceso en el ámbito constitucional. Es eminentemente legal, miren ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está demandando? El no cumplimiento de un requisito formal, ¿no es cierto?, dentro de un juicio ejecutivo, que es precisamente que aparejada a la demanda tendrá también que presentarse el título ejecutivo, ¿verdad? Entonces miren, ¿qué es lo que yo he evidenciado frente a aquello? Que se trata de una vulneración al debido proceso de índole legal. Y frente a la vulneración del debido proceso legal, ¿qué mecanismos tengo yo? La nulidad, ¿no es cierto? Miren, con un ejercicio bastante simple, nosotros como intérpretes podemos evitarnos todo un proceso constitucional.
que va a generar una cadena de montaje permanente. ¿Por qué? Porque como me van a negar, seguramente, cualquier juez que realice una correcta interpretación debería negar esa acción de protección. Como me van a negar esa acción de protección, luego seguramente se va a presentar una apelación a la acción de protección, ¿verdad? Y como posiblemente un juez también va a negar la acción de protección, luego me van a presentar una acción extraordinaria de protección. ¿Qué es lo que se genera? Esta cadena de montaje permanente, miren ustedes, que va en perjuicio del sistema. ¿Qué sucede? Un proceso que nunca debió salir de la esfera legal se terminó constitucionalizando de manera equívoca. Nosotros entonces, como intérpretes, antes de iniciar, como abogados en libre ejercicio profesional, como funcionarios, como jueces, deberíamos ver primero, ¿se trata de un debido proceso legal o es un debido proceso constitucional? Si es legal, tiene los canales ordinarios. Si es constitucional, veamos si es que amerita o no la vulneración de un derecho. Pero pongamos el otro escenario, que se trate de un tema constitucional. Veamos esta situación. Veamos una primera situación jurídica que pudiese presentarse al respecto. En una determinada tramitación, ¿verdad? Llega un momento en el cual una persona quiere recurrir respecto a una sentencia emitida por parte de un tribunal penal, pongamos ese ejemplo. ¿Qué sucede? Que en un momento determinado, miren ustedes, esa sentencia emitida por parte de un tribunal penal puede ser objeto ¿de qué? De impugnación, ¿verdad? Pero ¿qué se requiere para que sea objeto de impugnación? Que se presente dentro de los 3 días posteriores antes de que se ejecutoríe precisamente esta sentencia, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pongamos un ejemplo abstracto también. Juan Pérez, ¿no es cierto? A Juan Pérez lo condenaron, digamos, por cualquier tipo de delito. El señor Juan Pérez presenta su escrito solicitando la impugnación de aquello. Digamos que solicita, qué sé yo, apelación, casación o cualquier medio de impugnación. Pero ¿qué sucede? Que en virtud de aquello, miren, Juan Pérez interpuso el recurso dentro de los 3 días, pero al funcionario judicial, es decir, al secretario, al amanuense o al pasante que receptó ese escrito, ¿no es cierto?, se le traspapeló. Y como se le traspapeló ese escrito, no lo remite al órgano competente, al tribunal o a la Corte de Alzada. Digamos que no lo remitió, qué sé yo, a la Corte Nacional de Justicia, dentro de los 3 días. Okay. Y para subsanar ese error, lo que hace el secretario, amanuense, pasante o lo que sea, es poner una fecha posterior, poner la fecha del 4.º día, y lo remite en el 4.º día, ese escrito presentado. ¿Qué sucede respecto a aquello? Llega esto al Tribunal de Alzada o a la Corte de Alzada y lo niegan. ¿Por qué? Por extemporáneo, ¿verdad? Lo niegan por extemporáneo. Precisamente no le permiten ejercitar un derecho al debido proceso, que es el derecho precisamente a la defensa y también el derecho que le asiste a poder recurrir cualquier decisión, ¿verdad? Pues, ¿qué sucede frente a aquello? Estaremos frente a un escenario legal o frente a un escenario constitucional. Bien, tal como está planteado el problema jurídico, si yo quiero asociarlo, diría, se pasó de los 3 días y simplemente es extemporáneo, no da lugar a la interposición del recurso, la presentación, la admisión del recurso. Pero ¿qué sucede? Que más allá de aquello existe, miren ustedes, una vulneración al derecho que no proviene de la negligencia de ese recurrente, sino que proviene precisamente de un acto manifiestamente injusto cometido por un funcionario no judicial. Puede ser, digamos, el pasante que está precisamente receptando escritos en el Tribunal Penal. Miren, ¿cómo yo tutelo aquello? Para eso sí están las garantías jurisdiccionales. Y frente a aquello, miren, la propia, ¿no es cierto?, ley orgánica y la propia Constitución me establecen mecanismos por los cuales yo puedo hacer valer mis derechos. Frente a una flagrante vulneración del debido proceso
contenido en una sentencia o auto definitivo, el constituyente me va a dar una herramienta, que va a ser la acción extraordinaria de protección. Miren, allí los jueces constitucionales van a entrar a analizar esa sentencia definitiva y van a ver si es que existió o no vulneración de un debido proceso en el ámbito constitucional. Entonces, miren, el escenario constitucional varía y me permite diferenciar lo que es un tema legal de lo que es un tema constitucional. Y con eso no se colapsaría, no se saturaría el sistema y no se terminaría ordinalizando la acción extraordinaria de protección, que es algo que se está evidenciando en el contexto actual. Porque absolutamente todo quiere precisamente presentarse vía acción extraordinaria de protección, confundiéndola con una instancia adicional, lo cual no es cierto y no tiene asidero. Entonces, miren, nosotros tenemos esta doble dimensionalidad del debido proceso desde una esfera constitucional que va a estar a su vez determinado a través de posicionamientos teóricos. La teoría que manifiesta aquello es la teoría de Carlos Bernal Pulido. Ustedes pueden observar en las diapositivas cómo el debido proceso ha ido evolucionando a través de la historia, desde 1215 con la Carta Magna de Juan Sin Tierra, luego hubo un desarrollo del debido proceso, primero un contexto legal y luego se formó un debido proceso constitucional. ¿Por qué se genera primero el debido proceso desde un contexto legal? Porque la evolución del Estado precisamente viene de un Estado absoluto hacia un Estado legal parlamentario. Es obvio que primero se desarrolle un debido proceso legal y posteriormente se desarrolla un Estado constitucional y el debido proceso constitucional adquiere mayor fuerza y se da una constitucionalización permanente. Nosotros podemos ver cómo existe una diferenciación desde esta perspectiva del modelo de Estado entre la configuración del debido proceso constitucional en el 98 y en el 2008. Miren, ¿dónde se incluía al debido proceso en la Constitución ecuatoriana de 1998? Dentro de los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Recuerdan ustedes que el artículo 24 consagraba las garantías del debido proceso, ¿verdad? Por lo tanto, se lo asociaba con un mecanismo para la protección de otros derechos. ¿Y cuáles eran esos derechos? Derechos subjetivos, derechos y libertades individuales. Nosotros podemos ver que ahora la Constitución del 2008 configura el debido proceso dentro de los derechos de protección. De igual manera, podemos ver que el debido proceso, tal como estaba configurado en el 98, tenía un especial énfasis hacia el ámbito penal. En cambio, que ahora el artículo 76 de la Constitución ecuatoriana tiene un enfoque más global respecto al debido proceso. Podemos ver cómo era general y estaba consagrado en el artículo 24 y en el artículo 193 de la Constitución ecuatoriana de 1998. Nosotros recordamos los numerales del artículo 24 de la Constitución que consagraban las garantías del debido proceso. Y observamos también que el artículo 193 nos decía que el sistema procesal será un medio para la realización de la justicia, que hará efectiva las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros veíamos? Dos disposiciones normativas que nos hablaban del debido proceso dentro de toda la Constitución ecuatoriana de 1998. Ahora, la Constitución del 2008 habla del debido proceso en un sentido más integral y no solamente que va a asociar al artículo 76 de la Constitución ecuatoriana, sino que se va a ir interrelacionando con el artículo 75, por ejemplo, que habla de tutela judicial efectiva, se va a ir asociando con otros artículos donde me va a hablar precisamente el artículo 82 de la seguridad jurídica o con otros artículos como el 169 que me habla de los elementos del sistema procesal y de los principios de oralidad, simplicidad, etcétera, etcétera. Es decir, es mucho más detallado y mucho más integral. Los parámetros generales que nosotros habíamos señalado en la primera exposición, una diferencia clara entre el Estado legal y el Estado constitucional, que es otro parámetro general que nosotros debemos considerar a la hora de analizar esta teoría interpretativa y los elementos del debido proceso constitucional. Avancemos. Como ustedes
ustedes pueden ver, se da una diferenciación entre los dos modelos de Estado. En el Estado legal, el debido proceso se configura como un conjunto de reglas para limitar al juez. En cambio, que dentro de la perspectiva activista que tiene el Estado constitucional de derecho, los principios constitucionales sirven para asegurar sobre todo la justicia. De igual manera, podemos ver que el debido proceso desde una perspectiva legal estaba controlado a través de una institución jurídica como era la casación. En cambio, en el Estado constitucional de derechos tenemos mecanismos de protección del debido proceso constitucional a través del famoso control de constitucionalidad. Recordemos nosotros lo que dice la ley de casación, frente a que nosotros podemos presentar un recurso de casación. En términos generales, frente a la violación de la ley en la sentencia, ¿verdad? ¿Qué nos revela eso? Pues precisamente una configuración del debido proceso desde una perspectiva legalista. Si se ha cometido vulneración, miren ustedes, de disposiciones legales, ¿no es cierto?, del debido proceso dentro de esta esfera constitucional, en 1998 yo tenía el recurso de casación. Pero ¿qué sucede ahora con el constitucionalismo contemporáneo? Ahora, si se comete la vulneración del debido proceso, tengo un control de constitucionalidad. Para eso tengo la acción extraordinaria de protección. Podemos ver entonces, dentro de estos elementos diferenciadores, de igual manera, existe una corriente formalista propia del modelo de Estado legal, en donde existe un valor autónomo de los procedimientos. En cambio, dentro del Estado constitucional debemos observar que el proceso debe buscar sobre todo la justicia y garantizar los derechos sustantivos. La democracia sustancial y formal que habla Luigi Ferraioli. Podemos ver también que existen elementos que diferencian al proceso del procedimiento. El proceso viene a ser el continente, es decir, actos coordinados que tienden a establecer un fin específico. En cambio, que el procedimiento nos habla más bien de actividad de órganos públicos y por lo tanto son el contenido, son más específicos. En cambio, que el proceso es más general, es toda una institución jurídica. Sigamos. Aquí nosotros observamos lo que nos dice Carlos Bernal Pulido respecto a la doble dimensionalidad del debido proceso constitucional como derecho autónomo, es decir, un derecho constitucional protegible por sí mismo, y también como una garantía que permite la protección de otros derechos. Nos menciona Carlos Bernal Pulido que el debido proceso además es un derecho fundamental que puede expresarse tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, y a continuación nos empieza a citar una serie de instrumentos internacionales que hablan del debido proceso y que configuran a este derecho como parte del bloque de constitucionalidad. Avancemos. Dentro de la teoría de la interpretación y dentro del ámbito de la interpretación del debido proceso constitucional, surgen varias dudas o varias inquietudes que nosotros vamos a debatir al respecto. Primero, ¿quiénes son los titulares del debido proceso constitucional? El debido proceso constitucional tiene como titulares a las personas, ¿verdad? Recordemos que el imperativo es que precisamente los derechos, las garantías constitucionales están diseñadas para la protección de las personas. Pero miren, ¿serán solamente las personas naturales? No. También se hacen beneficiarias de esta tutela del debido proceso constitucional las personas jurídicas. Y surge otro debate. ¿Las personas jurídicas de derecho público también son objeto de protección? Pues sí, también son derechos de protección las personas jurídicas de derecho público. Este debate se generó mucho respecto a la famosa acción extraordinaria de protección. En un inicio se cuestionaba mucho que la esencia de la garantía es la protección de las personas, y se manifestó que solamente las personas naturales podían ser beneficiarias de este tipo de garantía. ¿Qué dijo la Corte Constitucional al respecto? La Corte Constitucional manifestó que no solamente las personas naturales pueden ser beneficiarias de este derecho, que las personas son naturales y jurídicas, y que las personas jurídicas también pueden ser beneficiarias de la presentación de acciones extraordinarias de protección. Y luego, a través de una sentencia iniciadora de línea, que fue el famoso caso Unicis
Contra precisamente, Corporación Financiera Nacional, la Corte Constitucional manifestó que las personas jurídicas de derecho público también pueden presentar acciones extraordinarias de protección y se inició toda una línea jurisprudencial que permite que ahora el Estado o las personas públicas puedan presentar este tipo de garantía. ¿Cuáles son los principios del debido proceso? Retrocedamos, por favor. Nosotros podemos ver los principios del debido proceso constitucional parten de los mismos ejes centrales que tienen las garantías jurisdiccionales y que tiene el debido proceso de manera común. Es decir, está directamente relacionado con la tutela judicial efectiva, con el debido proceso en sentido estricto, con el principio de legalidad, de publicidad, de juez natural, con el principio de favorabilidad, con la presunción de inocencia, con el principio de defensa, con la celeridad y con la doble instancia, entre otros. Respecto a la tutela judicial efectiva, nosotros podemos ver que está irradiada y está configurada en el artículo 75 de la Constitución ecuatoriana, principio que a su vez está interrelacionado con otras normativas del debido proceso. El respeto de la tutela judicial efectiva va a estar relacionado, por tanto, con la motivación, va a estar relacionado directamente con la no distracción del juez competente, etcétera, etcétera. Existe un efecto de irradiación, como ustedes pueden ver, dentro de esta realidad constitucional. ¿Con qué otro principio está relacionado? Con el principio proacción. Y bajo este escenario, el debido proceso constitucional permite que las acciones de garantías puedan ser presentadas por cualquier persona, colectividad o grupo determinado. ¿Qué es lo que se busca a través de aquello? Un antiformalismo, permitiendo que todas las personas puedan acceder a este tipo de acciones o garantías constitucionales. Carlos Bernal Pulido habla del debido proceso en sentido estricto, asociándolo con el respeto de los trámites procedimentales. Nosotros, dentro del ámbito constitucional, tampoco es que podemos hacer arbitrariamente lo que queramos. Existen formas procedimentales que deben ser respetadas. Si es que, por ejemplo, existe una garantía que se llama acción extraordinaria de protección, y esa acción extraordinaria de protección me dice dentro del trámite procedimental que puedo presentarla solamente 20 días después de que haya sido notificada con la sentencia o auto definitivo, pues yo debo respetar esa forma procedimental. No puedo presentar el día 25 o el día 30 después de la notificación. ¿Por qué? Porque eso generaría un rechazo de mi pretensión de acción extraordinaria. Hay que respetar entonces las formas procedimentales. Sigamos, por favor. Porque más nos encontramos con el principio de legalidad y podemos ver cómo dentro del ámbito del debido proceso constitucional también se configura y se reconoce el principio de legalidad. Y aquí viene otro tema que ha sido bastante mitificado en el ámbito sobre todo penal. Como ustedes saben, mucho se ha cuestionado por parte de los críticos del constitucionalismo contemporáneo, señalando que a través del Estado constitucional de derechos y de justicia y a través del neoconstitucionalismo se terminó el principio de legalidad. Eso no es cierto. Miren, en materia penal, como en ninguna otra materia, precisamente el principio de legalidad permite la configuración y permite garantizar los derechos de las partes. ¿Qué mejor, miren ustedes, que el principio de legalidad en materia penal para establecer, de cierta manera, para garantizar que no exista un abuso por parte de la autoridad pública estatal respecto a determinados actos o a determinadas conductas? En aquel sentido podemos ver que el principio de legalidad también forma parte de este debido proceso constitucional. Así se lo reconoce expresamente en el artículo 76 de la Constitución ecuatoriana. Avancemos. De igual manera, el principio de favorabilidad en el ámbito interpretativo, todos nosotros conocemos que se debe realizar una interpretación siempre más favorable al infractor, y este debido proceso en el ámbito de la favorabilidad se ve expresado en distintas instituciones: el indubio pro reo en el ámbito del derecho penal, el indubio pro operario en el ámbito del derecho laboral. Entonces podemos ver cómo se parte de este principio de favorabilidad también. El principio de publicidad también como un elemento característico de este debido proceso que debe ser considerado por todo intérprete y que de igual manera está presente en la Constitución ecuatoriana y en otras constituciones
y en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Avancemos. El juez competente o imparcial, el 76 numeral 3 de la Constitución, consagra esta garantía del debido proceso. Avancemos. La presunción de inocencia, que conforme hemos leído reiteradamente al profesor Jorge Zavala Vaquerizo, no se constituye en sí una presunción, sino más bien es un derecho, porque todos somos inocentes hasta que no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada que desvirtúe aquello. Y ahora incluso ni siquiera con sentencia condenatoria ejecutoriada, porque tenemos una acción extraordinaria de protección que incluso podría declarar, miren ustedes, la inocencia de una persona en un momento determinado. Podemos ver cómo ahora se hace mucho más práctico y efectivo estos principios del debido proceso constitucional. Sigamos. El derecho a la defensa, que nosotros podemos verlo expresado en el artículo 76 a lo largo de todos los numerales que consagra precisamente este postulado constitucional. Avancemos, por favor. Dentro del ámbito de estas garantías constitucionales, de estas garantías jurisdiccionales y dentro de estos criterios interpretativos, nosotros también debemos considerar lo que dice el artículo 8 de la Ley Orgánica de Garantías. El artículo 8 establece normas comunes de procedimiento que serán comunes a todas las garantías jurisdiccionales, tanto acciones de habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, acción extraordinaria de protección, acción por incumplimiento, etcétera, etcétera, se deben aplicar estas reglas comunes, estas normas comunes, consagradas en el artículo 8. ¿Cuáles son estas normas comunes? La informalidad, la oralidad, nos dice que tanto la demanda, la calificación, la contestación y la sentencia deberían ser expresadas de manera oral. Nos habla también de que son hábiles todos los días y horas. ¿Por qué? Porque encuentran un justificativo, ¿verdad? Se supone que estamos tutelando derechos constitucionales a través de garantías. Por lo tanto, deben ser hábiles todos los días y horas. Las notificaciones tienden a ser informales, no se requiere precisamente que se señalen casillas judiciales para el respecto, se puede incluso notificar a través de medios electrónicos para brindar una mayor celeridad. Las normas procedimentales también tienden a ser inaplicables en el ámbito de que tiendan a dilatar los procesos constitucionales y se debe en mayor medida evitar los incidentes. De igual manera, en el ámbito del patrocinio, se establece que las acciones de garantías jurisdiccionales no necesariamente pueden ser presentadas con el patrocinio de un abogado. Tienden a ser simples y no requieren un profesional para la presentación de una acción. La calificación de igual manera se menciona que debe realizarse dentro de las 24 horas, atendiendo a la naturaleza de la garantía, y la inadmisión deberá ser motivada. La pregunta que obviamente debe saltar a la vista de todos ustedes debe ser la siguiente, ¿verdad? Eso nos dice el artículo 8 de la Ley Orgánica, pero en la realidad pragmática muy poco se llega a cumplir, ¿verdad? Podemos ver evidentemente cómo esta disposición normativa se relativiza en el ámbito pragmático en muchos escenarios. Podemos ver que las demandas siguen presentándose por escrito, podemos observar que determinadas acciones de garantías deben contar necesariamente con la asistencia de un profesional del derecho, e incluso contando con profesionales del derecho, debido a un alto nivel de tecnicidad, la mayoría de acciones terminan siendo simplemente no admitidas dentro de procesos constitucionales. La acción extraordinaria de protección es un ejemplo claro de aquello. Profesionales del derecho que patrocinan una acción extraordinaria de protección, en muchas ocasiones terminan presentándola de manera incorrecta y terminan precisamente no admitiéndose ese tipo de demandas. Okay. Y mañana continuamos con toda esta interpretación de las normas atinentes a las garantías jurisdiccionales. Dudas, inquietudes, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la asistencia y de igual manera se les invita a pasar por el bar, por favor. Muchas gracias. Amigo, ¿sí podría ayudar con las sentencias que dijo el doctor?
Así tengo. Déjeme ver un rato. Bien, pues, Preguntas. No preguntas nada. Despídese. Aquí dice que están. Nada más. No me preguntas. Ay, ya está apagado esto.